Vamos a estar orando y pidiéndole al Señor que sea su nombre glorificado en medio de nuestras vidas. Padre, delante de tu presencia, agradecido, Señor, porque tu presencia está con nosotros, Señor, ha estado siempre con nosotros. Gracias porque nos permites entrar por tus puertas con acción de gracias y con alabanza, Padre. Porque hemos visto, Señor, como tu misericordia día con día se renueva, Padre, y por eso venimos delante de ti a darte honor y a darte gloria. En este momento presentamos, Señor, nuestras vidas, esta palabra que va a ser expuesta, Señor. Sigue hablando, sigue trabajando, sigue enseñándonos, Señor, como lo has venido haciendo, Padre. Que podamos atesorarla, Señor, en nuestro corazón y aún, Señor, correr a ponerla por obra, Padre, para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores, Señor, de tu evangelio, como lo dice tu palabra. Bendice cada maestro, no solo de este lugar, sino del orbe de la tierra, Señor, que ha trabajado, está trabajando o trabajará en llevar tu mensaje, Padre. Y permite que esa semilla quede bien sembrada, poderoso Dios, para que muchos puedan proceder también al arrepentimiento, Padre. Y como esa iglesia gloriosa podamos prepararnos para tu venida, Señor, cuando vengas a recogernos, poderoso Rey. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Y en este momento te pedimos que bendigas mi vida también. Pases carbón encendido por mis labios, que no hable el hombre, sino tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, con la palabra del Señor, con la enseñanza que hemos venido teniendo ya bastante tiempito atrás. Un ejército en orden de batalla, o en este caso es el título de la enseñanza en la cual el Señor nos ha tenido, amados hermanos. Nosotros trabajamos, como sabemos, en una escuelita dominical o en una escuela dominical, y por lo tanto es una enseñanza consecutiva. Si tienen aportes, si tienen dudas, pueden estar levantando su mano y si es de acuerdo al tema, pues vamos a darles el permiso o el pase, para que puedan venir acá adelante y exponer pregunta o aporte de acuerdo a la inquietud o a lo que se esté hablando con referente al tema. Veníamos viendo, amados hermanos, las estrategias que Dios dicta para su pueblo, en este caso, ¿verdad? Estrategias, planes de acción, tácticas que Dios nos da, que Dios nos deja con un fin, con un propósito, para que nosotros podamos en este particular, amados hermanos, de manera adecuada y efectiva, vencer a nuestro enemigo. A veces luchamos por mucho tiempo con diferentes circunstancias, diferentes condiciones, diferentes situaciones adversas, y decimos: ¿por qué no vemos la respuesta? ¿Por qué no vemos la solución? ¿Por qué no salimos adelante? Porque tal vez la táctica, tal vez la estrategia no la usamos de manera efectiva, de manera adecuada, de manera oportuna. Empezamos trabajando 10 de 10. Pero en la mitad del camino vamos quedando ahí atrasados, no la aplicamos adecuadamente, nos olvidamos de ejecutarla y termina el enemigo robándonos la partida, tomando la ventaja. Pero en este caso, amados hermanos, y a través de esta enseñanza, pues Dios nos ha venido mostrando que es importante que todo lo que Él nos muestra, nos enseña, nosotros oportunamente lo pongamos por obra, oportunamente trabajemos en ello. ¿Con qué fin? Para que a través de el actuar de manera oportuna, no solo defendamos nuestras vidas, sino que busquemos la forma de defender al pueblo de Dios. Y para eso son las estrategias, para que nos defendamos unos a otros y para que en este particular pues podamos salir como iglesia hacia adelante. Porque que yo sepa, Dios no viene por un único individuo. Dios viene por una iglesia, y la iglesia está conformada por muchos individuos. Y todos esos individuos tienen que prepararse al mismo tiempo, simultáneamente, cada uno en su vida, para que cuando Cristo venga a tomar a su iglesia, todos podamos ser llevados juntamente con Él. Habíamos entrado a ver la semana pasada, amados hermanos, ya teníamos unas semanitas atrás hablando acerca de esta estrategia, lo que es la parte de la oración, ¿verdad? Esta estrategia, amados hermanos, en particular está basada en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 18. Vuelvo y lo leo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí estamos fundamentando esa estrategia, una estrategia que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Éfeso luego de que le dijo
que primeramente tenían que armarse, vestirse, apropiarse de las herramientas necesarias y aún de la vestimenta adecuada para poder ir en contra de las acechanzas del maligno, ¿verdad? Decía la palabra del Señor ahí mismo en el libro de Efesios. Y en este caso veíamos en este particular, en el libro de Timoteo, como el mismo Pablo también a Timoteo lo exhortaba, le decía que él, ante todo, amados hermanos, teníamos que presentar o quería que se hicieran rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y la semana pasada terminamos de desarrollar lo que era este pasaje específicamente, esa rogativa, esa súplica, ese pedirle al Señor, aún casi que obligarlo para que Él nos dé la fuerza, la ayuda necesaria para poder culminar nuestras tareas. Esas rogativas normalmente ameritan de nosotros un esfuerzo, el redoblar la fuerza, el pedirle al Señor con más ahínco para que se cumpla la necesidad o para que se solvente la necesidad que podamos estar teniendo. Nos llevaba el Señor, ok, podemos rogarle al Padre, podemos suplicarle a nuestro Dios, pero es necesario que a través de la oración yo adore a mi Rey. Yo le dé el lugar que Él se merece. Yo le demuestre a Él lo que Él es en medio de mi vida, en medio de mi casa, en medio de las situaciones en las que yo viva. Y nos enseñaba el Señor que es muy importante aún, amados hermanos, que busquemos un lugar determinado, un lugar específico donde las circunstancias de la vida, donde los hijos, donde el trabajo, donde el ir y venir no nos saquen, no nos desenfoquen de eso que le estamos dando al Señor, que es la exaltación y la adoración por el poder, la grandeza que Él ha mostrado y manifestado a nosotros. La oración, amados hermanos, no es solo pedir. La oración, amados hermanos, es mostrar el respeto a Dios. Esa admiración que le tenemos porque es Dios, por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Eso es la oración. ¿Queda de lado la petición? No, porque vamos a tener el tiempo para pedir también. Pero cuando oremos, hagámoslo siempre reverenciando, como decía en el libro de Proverbios, con sabiduría, entendiendo que esa sabiduría es el temor reverente a nuestro Dios. Y un temor reverente es un respeto, es una admiración, es mostrarle adoración al único que es sobre todos y en todos, amados hermanos. Y el Señor nos decía, ok, yo sé que ustedes muchas veces tienen necesidades. Yo sé que ustedes muchas veces tienen solicitudes. Por eso Pablo venía y le decía a Timoteo, os exhorto ante todo que también hagan peticiones. Pero esa petición no se le va a presentar a cualquiera. Esa solicitud se presenta delante de Dios. Porque si tenemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿quién es el que gobierna nuestras vidas? Dios. Y como gobernador de nuestras vidas, como rey de nuestras vidas, amados hermanos, Él va a saber lo que es bueno para cada uno de nosotros. Por eso, en medio de cada nación hay un líder que se supone que debería de saber lo que es bueno para su pueblo, para su nación, para su país. A veces se les puede olvidar, pero ahí es donde está la tarea que nos encomienda el Señor. Oremos por las autoridades, para que nunca se les olvide lo que es bueno para cada nación, lo que es bueno para cada país. Y como yo soy ciudadana del reino de los cielos, y en el reino de los cielos hay ciertas actitudes, conductas que yo debo de seguir, que tal vez en mi carne me cuesta un poquito hacerlo. Cuando yo veo que mi carne se levanta, enojo, ira, pleito, contienda, y sé que eso no es parte del reino de los cielos, las presento delante de mi Rey, delante de mi juez, delante de mi Dios, para que entonces en audiencia Él pueda venir a traer respuestas sobre mi vida y como gobernador me pueda indicar hacia dónde moverme yo, para que entonces mis acciones en Él sean de acuerdo a mi ciudadanía, de acuerdo a la nación de donde yo provengo, de arriba. Y luego nos llevaba el Señor, amados hermanos, a entender que teníamos que tener acciones de gracias, donde ahí sí le agradecemos a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Porque antes éramos podrida llaga, pero ahora somos príncipes y sacerdotes de su casa. ¿Y por qué somos príncipes y sacerdotes? Por la misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hace su iglesia? Le agradece, le exalta,
tiene gratitud en su corazón, que tal vez no recibí lo que yo quería, Señor, gracias, porque tú sabes que tal vez eso no era bueno para mí, porque tal vez eso me iba a llevar a perdición en vez de a vida eterna. Por eso te doy las gracias. Y buscamos la forma de no refunfuñar, amados hermanos, de no hablar más, de más, sino siempre en gratitud, mostrarnos en reverencia a nuestro Dios. Y luego de que habíamos desarrollado eso, amados hermanos, vamos a entrar a ver, no sé si tal vez es como puede ser una recomendación que viene de parte de Dios, aunque no está titulado así, pero yo lo puedo ver mientras estudiaba como una pequeña recomendación que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, donde Él nos pide, nos solicita que nos cuidemos, que ejecutemos esto que vamos a ver de la manera correcta para que no caigamos en otra cosa que vamos a ver ahorita. También vamos a ir a Santiago 5, versículo 16. Santiago 5, versículo 16. Una recomendación ahora viene de parte del apóstol Santiago, amados hermanos, para cada una de nuestras vidas. Y es importantísimo que podamos cumplir esto de esta manera correcta, para que entonces no se genere lo que el Señor Jesús le hablaba al pueblo en el libro de Mateo, que vimos unos versículos la semana pasada. Hoy vamos a terminar de ver el resto, donde Cristo externaba que podían llegar a haber vanas repeticiones en medio del pueblo de Dios, y que eso es lo que Dios quiere librarnos. Pero para no caer en vanas repeticiones tenemos que cumplir lo que dice el libro de Santiago. Santiago 5, versículo 16. Dice ahí, amados hermanos, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la recomendación o la parte importante es: la oración eficaz del justo puede mucho. Si hay justicia en mí y si mi oración es eficaz, que ahorita lo vamos a desarrollar, esa oración va a ser extremadamente efectiva. Pero antes de que Pablo dijera Santiago dijera la oración eficaz del justo puede mucho, inicia diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y cuando hablamos de confesar, amados hermanos, es que las podamos reconocer aquello en lo que pudimos haber sido ofendidos de acuerdo a mi percepción. Porque a veces las percepciones son diferentes unos de otros y tal vez el hermano no tuvo intención o tal vez no hizo nada, pero en mi percepción, como yo lo veo por mis necesidades, dije: me ofendió, me lastimó, me dañó. Pero el Señor inicia diciendo: confesaos vuestras ofensas. Reconozcamos lo que hay en nosotros. Reconozcamos, amados hermanos, que en medio de nuestras vidas muchas veces puede venir a levantarse esa naturaleza humana, esa naturaleza carnal. Acordémonos que en nosotros, luego de que Cristo vino a morar en nuestras vidas, empezaron a haber dos naturalezas: la naturaleza divina, la que es guiada por el Espíritu Santo, y la naturaleza carnal, donde están nuestros miembros y donde opera el pecado. Y a veces esa naturaleza carnal humana, amados hermanos, es la que aflora con mayor fuerza y evita que podamos nosotros presentarnos delante de nuestro Dios orando en todo tiempo, con ruego, con clamor, con súplica. Y esa naturaleza humana me puede llevar a mí aún a no utilizar la armadura de la manera correcta. Y me puede llevar a mí, esa naturaleza humana, a cederle a esos principados y potestades, a esas huestes de maldad que andan en los lugares celestes buscando dónde posar. Por eso es necesario que yo reconozca lo que hay dentro de mí, lo que se mueve dentro de mí, que haya una sinceridad en mi corazón, que pueda yo hablar verdad, porque a veces Dios quiere traer respuesta a nuestras peticiones, pero las respuestas no llegan porque el pueblo de Dios no habla verdad. Y la respuesta puede venir a medias, o puede ser que venga y no
produzca el efecto, porque el pueblo de Dios no habló verdad. Por eso Dios inicia a través de Santiago y nos dice: confesaos vuestras ofensas. Anteriormente a eso, en versículos anteriores, amados hermanos, les decía: tengan paciencia porque la venida del Señor está cercana. El Espíritu de Dios o nuestro Dios viene por cada uno de nosotros. Él es juez que va a venir a juzgar cada una de nuestras vidas. Y recomendaba a Santiago: si usted está afligido, haga oración. Si usted está alegre, cante alabanzas. Si usted está enfermo, acuda a la iglesia y los ancianos de la iglesia impondrán las manos sobre ustedes y orarán y llegarán a ser sanos. Porque la oración de fe dice que salva y sana al enfermo. Pero también le dice que si se hubieran cometido pecados, les serán perdonados. Pero para poder yo entender si hay pecado dentro de mí o para poder ser perdonada de ese pecado, ¿qué necesito hacer? Confesarlo, declararlo, hablarlo. Y eso va a hacer que cuando el hermano anciano imponga las manos sobre mí, esa oración traiga sanidad. Pero yo tuve que haber ejecutado algo primero, amados hermanos. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y luego nos invita a orar unos por otros. Entonces no solo se limita a la necesidad que yo tengo, sino a la necesidad que yo entiendo que toda la iglesia del Señor puede llegar a tener. Y por lo tanto, ¿qué hago yo? Quiero, ansío, deseo el levantar esa súplica los unos por los otros. Porque si hay un miembro del ejército, amados hermanos, que fue a la batalla pero no estaba bien preparado o tal vez estaba lesionado, es probable que ese ejército pueda llegar a fallar y a perder la batalla. Sí, porque tal vez el área que debía de cubrir ese soldado, al estar afectado físicamente o no preparado, no la va a cubrir de la manera adecuada. Por eso yo tengo que ansiar, eso es orar, ansiar. Yo tengo, de acuerdo a Santiago y al Strong, yo tengo que desear, como dice ahí. Yo tengo que querer que mi hermano también ore, use la estrategia de la manera adecuada para que entonces en medio de la batalla todos seamos victoriosos. Pero para usar la estrategia adecuada, ustedes y yo primeramente debemos de confesar lo que hay en medio nuestro, que nos separa unos a otros, amados hermanos, que nos divide unos a otros. Porque un ejército dividido no prospera. Un pueblo dividido entre sí no gana batallas. Por eso tenemos que venir y reconocer, para que entonces yo con todas mis fuerzas pueda ansiar que no solo yo, sino que mi hermano, como dice ahí, reciba la sanidad. Porque dice: confesaos vuestras ofensas, orad unos por otros para que seáis sanados. Para que podamos obtener la cura. Porque ustedes saben una cosa, aquí somos personas individuales, individuo. Pero Dios, ¿cómo nos ve? Como uno solo, un solo cuerpo, una sola iglesia. Entonces, lo que le afecta a la hermana Maritza, ¿debería de estarme afectando a mí? Sí, porque si yo me majo el dedo, dependiendo del majonazo, yo siento el calambre desde la cabeza hasta los pies. El dolor lo siento y el dedo, boom, 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 boom. Y ese único dolorcito en el dedo puede generarme un dolor de cabeza terrible por horas. Entonces no solo se afectó el dedo, se afectaron otras partes del cuerpo. Por eso el Señor nos dice que si queremos ser sanados, que si toda la iglesia quiere recibir la cura, ¿qué tiene que hacer? Orar unos por otros, para que el desánimo, el desaliento no venga a nuestras vidas. El Señor nos decía hoy: soltemos la ansiedad. Oremos unos por otros para que la ansiedad no limite al Espíritu de descender sobre cada uno de nosotros, sino que podamos abrirnos y permitir que Él derrame su gloria completamente en medio nuestro y nos sane, porque ese es nuestro anhelo: ser sanados, amados hermanos, ser libertados de lo que nos tiene atados, de lo que nos tiene oprimidos.
Es muy difícil que si usted está en una situación de depresión, de tristeza profunda, que usted solito pueda salir de ella. Usted necesita ayuda. Y de la forma única en que usted va a recibir esa ayuda es cuando usted lo declare, cuando usted lo hable, cuando usted lo diga. Y a esa persona a la que usted se lo diga va a saber qué hacer. Llevarlo a un psicólogo, llevarlo a un psiquiatra, llevarlo a terapia. Pero le va a dar el consejo hacia dónde encaminarlo. De la misma manera en el Señor, cada uno de nosotros cuando vivimos situaciones adversas, no se lo trague. Confiéselo, declárelo, porque aquí está la respuesta de Dios. Veíamos que esta capilla, amados hermanos, era el lugar propicio que Dios había establecido. Presentémonos como libros abiertos delante del Señor y digámosle: Padre, reconozco que hay mentira, que hay pleito, no puedo solo con ello. Me cuesta morderme la lengua cuando tengo que decir la verdad. Bueno, no, cuando tengo que decir una mentira, me cuesta morderme la lengua. Voy donde mi líder, voy donde mi ministro, voy al grupo de intercesión. Pueden orar por mí, ayúdenme. Necesito vencer la mentira que se mueve en mí. No puedo solo, lo confieso, pero sé que si oramos unos por otros, yo voy a ser sanada. Y luego dice el Señor, cuando ya reconocemos que debemos de abrir nuestro corazón y declarar lo que hay en nuestras vidas, dice ahí: amados hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando hablamos de que algo es eficaz, el diccionario español dice que eficaz es tener la capacidad de alcanzar un objetivo o producir exactamente el efecto que se espera. Eso significa ser eficaz, que se produzca lo que yo estoy esperando que suceda. Eficaz es que yo tenga la capacidad de poder alcanzar o lograr obtener el objetivo anhelado. ¿Qué me va a ayudar a mí a tener el objetivo anhelado? Reconocer, pero después de que reconozco, dice la oración. El clamar, amados hermanos, por lo que yo reconocí que ya había en mí. Entonces ya hay un objetivo, ya hay una meta. Mentira, ahí está, la reconocí. Eso es lo que me tiene enfermo. Para que sea efectivo ese clamor, tengo que orar por Eric, por la mentira que se mueve en Eric. No, tengo que orar por la mentira que yo reconocí que se mueve en mí. Por eso a veces las oraciones no son eficaces. Señor, yo sé que en mí hay mentira, pero es que usted sabe que yo tengo que decirle mentiras a Eric porque es que como me cuesta, es que es medio agarrado, le pica el codo y no me da nada, entonces tengo que meterle una mentirita ahí para que me suelte. Señor, ¿y cómo? Entonces, al final, el objetivo lo estoy alcanzando verdaderamente, que es la mentira que se vence en mí. No. Señor, soy mentirosa, me gusta mentir, no me gusta decir la verdad porque no quiero quedar mal delante de las personas, no quiero perder mi posición, por eso a veces meto un lengüetazo ahí, una jetonada, perdonando la expresión. Ahí estaría reconociendo mi mal, y la oración tendría que ser efectiva porque al yo empezar a desnudarme delante de Dios, lo hago con un propósito, para que se espere de mí o de Dios en mí una corrección, una transformación. La oración eficaz, y ahí habla del justo. Y el justo el que es inocente, el que es santo. Ahora pueden decirme: ay, pero eso está muy difícil, porque todos pecamos. Porque aquí no hay santo, santo solo Dios. Y es un argumento que muchas veces decimos, ¿verdad? Porque aquí no hay nadie perfecto. La perfección yo la alcanzo en el cielo, en el reino de los cielos. No, la perfección la podemos alcanzar aquí, porque ser perfectos es ser completos. Y para yo ser completo, tengo que empezar a llenar mi vida de lo correcto y quitar lo deshonesto que hay en mí. Y eso me lleva a perfección. Yo puedo ser santa. ¿Cómo llego a ser santa? Apartándome del mal.
santificando y apartando mi vida. ¿Para quién? Para Dios. ¿Que voy a vivir situaciones difíciles? Sí. ¿Que la carne se va a poder levantar? También. Pero si mi meta está en el reino de los cielos, sin alcanzar la naturaleza de Cristo, Dios me va a ver a través de Cristo. Y yo procuro obedecer al Señor, procuro mantenerme en esa justicia, justificarme en esa sangre de Cristo, procuro mantenerme en esa inocencia, amados hermanos, no cediéndole a mi carne, no cediéndole a mi deseo, sino obedeciendo la voz y la voluntad de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración eficaz va a ejercer fuerza, porque eso es poder, ejercer. Va a llegar a ejercer fuerza, va a hacer que podamos prevalecer y nos va a dar validez en Dios. Pero para que mi oración tenga validez, para que mi oración sea perseverante o persevere en poder alcanzar el objetivo, tiene que ser eficaz, amados hermanos, tener la capacidad yo de alcanzar lo que anhela mi corazón y es la naturaleza de Cristo en medio de mi vida. Eso es lo que debemos de procurar cada uno de nosotros. Una oración eficaz tiene un objetivo claro y no se desvía de ese objetivo, no se desvía de esa dirección. Por eso Jesús en el libro de Mateo, y voy a leérselos a cada uno de ustedes, Mateo 6, les decía al pueblo de Dios, y vimos unos versículos la semana pasada, Mateo 6:6. Voy a retomar el versículo 6, aunque lo importante está en el 7 y en el 8. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por usar palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Dios conoce lo que hay en el corazón, pero Él quiere que usted y yo lo confesemos, que usted y yo se lo digamos. Pero nos dice en el versículo 7 que cuando oremos no usemos vanas repeticiones. Y cuando hablamos de vanas repeticiones es tartamudear, es charlar pero de manera tediosa. Y si vamos a lo que es tartamudear, dice que es cuando hablamos entrecortado, repitiendo sílabas. No hay una fluidez en la comunicación. Y cuando hablamos de algo que es tedioso, es algo aburrido, es algo monótono, siempre lo mismo. ¿Por qué puede ser que mi oración no está siendo respondida? Mi petición no está siendo respondida. Porque Dios no la ve como una oración eficaz, la ve como una vana repetición. Porque yo no estoy siendo claro en mi objetivo. Porque no estoy siendo clara en la intención con la cual estoy ejecutando esa oración, amados hermanos. Por eso el Señor venía y nos decía y nos dice a través de Santiago, oremos de manera eficaz, seamos claros en lo que queremos pedirle a nuestro Dios. No andemos por las ramas, no andemos por las nubes, lleguemos al punto, al grano. Y el grano es confesar lo que hay en nosotros, no lo que hay en mi hermano, no la viga, la paja del otro, mi viga es lo que yo tengo que darle al Señor o declararle al Señor. Porque si no empiezo a tartamudear, si no empiezo a repetir siempre lo mismo, a pedirle a Dios siempre lo mismo, porque no hay una claridad en la comunicación que yo tengo con Él, porque no hay un reconocimiento de lo que hay dentro de mí. Y no porque no tenga la capacidad de reconocerlo, porque tal vez no quiero, no me conviene. No me conviene salir de mis condiciones, porque yo misma me paso la manita, porque pobrecita Ruth, ay, si es que ya nadie la quiere, es que ya nadie la ama. Y vivo con un menosprecio de años, de años, de años, de años. ¿Por qué seguir arrastrando lo mismo cuando tenemos la solución, como dice Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y Él va a atender a nuestra necesidad? Él va a inclinar su oído.
¿Por qué seguir yo arrastrando un menosprecio? ¿Por qué seguir yo arrastrando un temor? ¿Por qué yo seguir arrastrando ahí una pasión desenfrenada que se levanta dentro de mí? Cuando Dios me dice que tu oración puede ser eficaz si confiesas lo que hay dentro, si declaras lo que hay en el corazón, si no te quedas callado, sino que buscas la sanidad, ansías ver tu vida sanada, curada en el nombre de Cristo. Y no llevándolo a una sanidad física, porque eso es una añadidura, amados hermanos. Que Dios la puede traer. Pero tal vez para que Dios traiga la sanidad física necesita que haya una sanidad interna. Y para que esa sanidad interna venga, yo tengo que orar de manera efectiva, entendiendo que tengo un objetivo claro, que voy a buscar la forma de alcanzarlo y que para que se produzca exactamente lo que yo deseo en Dios, en la obra de Dios en medio de mi vida. Porque si no, se vuelve ahí una vana repetición, pura palabrería, como dice ahí, porque dice que los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos, porque no somos claros en el mensaje, en lo que yo quiero darle y comunicarle a mi Dios. Y es ahí donde, aunque Dios sabe que tenemos necesidad, tal vez no viene la respuesta. Porque me quedé en el Señor, es que mira, Señor, es que, ay, Señor, es que qué difícil, Señor, es que yo no puedo, Señor, es que cómo me cuesta, Señor. Pero ¿qué hice aparte de eso? Nada. Es ahí donde, amados hermanos, el Señor veía recomendable poder traernos y hacernos entender que para que esa estrategia sea efectiva, tengo que evitar las vanas repeticiones, porque si no, no llego a lograr absolutamente nada. Y aunque presente la petición y puedan orar 5, 10, 15, 20, 30 personas, no produce. Y hay veces, amados hermanos, que yo pongo a mi ministro a orar conmigo y mi ministro se pone a orar y la petición no tiene su respuesta, porque tal vez hay algo ahí chiquitito, ocultito, que no le declaré del todo a mi ministro. Y él pudo partirse el lomo, humillarse todos los días, pero la respuesta no vino por mí, no porque no fuera efectiva la oración en él, sino porque yo no declaré lo que había en mí. La hermana María Paz y después el hermano Carlos. Dios los bendiga, amados hermanos. Quería, porque me llamaba mucho la atención una de las palabras dentro del significado de la palabra petición, y venía la palabra entrevista. Y cuando oímos la palabra entrevista, o al menos yo decía, como que llegas a ver si te aceptan en un trabajo, pones tus propuestas, te ponen las de ellos, deciden ambos si quiere o no quiere. Decía, pero ¿cómo calza esto aquí, verdad? Como que no me daba la cabeza. Entonces ya me meto entonces al diccionario, y en el diccionario de la Real Academia dice: vista, concurrencia y conferencia de dos o más personas en lugar determinado para tratar o resolver un negocio. Eso también es una entrevista. Entonces aquí ya empieza a tener un poquito más de sentido, porque está diciendo que dos o más personas. Entiendo yo entonces que si yo entro dentro de ese aposento a tener una entrevista con el Señor cuando presento mi petición, es porque ambos tenemos que conversar, tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Para qué? Para un negocio. ¿Cuál negocio? La salvación, que es la más importante en general, pero ya en cada uno de una manera más específica, ¿cuál es el negocio que vienes a presentar delante de tu Señor? Porque vienes a conversar con Él para decidir cuál va a ser la mejor forma de trabajar en pro de aquello que se está necesitando, que es como lo que la hermana Ruth ahorita nos estaba hablando. Si yo no confieso, si yo no hablo, si yo no digo, ¿verdad? No voy a poder tener una mayor claridad y entendimiento de qué es lo que Dios quiere también para mí, porque la petición no es únicamente decir, Señor, esto es lo que yo quiero. Según este significado, las dos personas tienen que convencerse para saber en qué es lo correcto, qué es lo más favorable para poder alcanzar el objetivo que se quiere. Y entonces ahí, decía yo,
o sea, en un orden, no es que exista el orden, pero lo veo como en un orden. Yo primero tengo que presentar una petición antes de una rogativa, porque si yo ruego y ruego y ruego, pero no lo puse antes delante del Señor para escuchar cuál es su voluntad, la rogativa probablemente no va a ser eficaz, no va a tener un orden, o no va a tener un fruto, porque estoy simplemente poniendo yo mi voluntad, sin haber escuchado antes cuál era la voluntad también del Padre. Y otra de las cosas que también entendía yo con esto es que si es mi negocio, lo que yo voy a presentar con esta otra persona, en este caso con Dios, yo no puedo mandar a otra persona a decidir qué se va a hacer con mi negocio. Tengo que ser yo quien debo de entrar con esta otra persona, con Dios, a escuchar cuál es su voluntad, por exponerle yo cuál es mi necesidad y escuchar entonces cuál es su voluntad para determinar cuál va a ser el proseguir. Porque muy probablemente Ana, como nos hablaba la hermana Ruth hace ya varios domingos atrás, presentó su petición, porque cuando ella llegó ahí donde estaba Elí, no fue la primera vez que ella no venía sin un fruto, sin un bebé. Ya llevaba años, ya llevaba tiempo en esa dificultad. Entonces, muy probablemente ella ya había presentado esa petición delante de Dios, ya Dios conocía cuál era su necesidad y por ende entonces podía ella presentarse ante Dios con rogativas, porque tenía muy claro, ahora sí, cuál era el objetivo, no solamente de ella, sino de Dios. Ya había entrado a los aposentos con el Señor a escuchar cuál era la voluntad de Él, para entonces de esa forma proseguir y escuchar y aceptar en el tiempo del Señor cuál iba a ser su voluntad. Entonces eso era como una de las cosas que entendía yo, porque rogativa y petición dentro de las palabras que se nos mostraban ahí venían muy parecidas, pero sí en la parte de entrevista era la que a mí me llamaba la atención en esa diferencia. Dios los bendiga. Hermano Carlos. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos amados. Quería tocar este punto que me llamó bastante la atención el día de ayer que estuvimos en la reunión de adultos mayores y se nos habló con respecto a la oración. Si ustedes oyeron los anuncios, se hablaba de que íbamos a reunirnos para atender de lo que era la oración, de cómo se debía llevar a cabo. Y dentro de lo que me tocó a mí en mi mesa con las hermanas que estaba, nos tocó lo que es orar, no solo por nosotros, sino por los demás. Y se tocaron 3 versículos bíblicos, pero el que me dio a mí, y es el que quiero tocar con ustedes, y esperaba ver hasta dónde se iba a mover la enseñanza hoy, para que pudiéramos entender lo que es esa oración que sana, que liberta al que esté enfermo, al que esté herido. Y se habla de nosotros. Se habla donde yo no estoy hablando verdad. Se habla donde yo estoy actuando de una manera incorrecta. Se habla de donde yo puedo estar en pecado aún, pero no lo externo. No lo confieso. En relaciones de pareja, a donde no nos estamos llevando bien, nos tragamos la situación, pero por dentro estamos que reventamos. Entonces, acá el pasaje que me llamó la atención fue el libro de Job. Y en el libro de Job vimos el trato que Dios tuvo con él, con Job, un trato personal, porque Satanás lo pidió para zarandearlo y Dios se lo permitió. Porque Job, dentro de todo, era un varón recto, podría llamarse justo, sí, porque creía en el Señor, en el Dios de Israel, pero las justificaciones de él tal vez estaban tapando justificaciones, la verdadera relación con el Señor. Vino la enfermedad o la peste que vino de parte del adversario y dice que era como una llaga, una podrida llaga, una lepra, como cuando nosotros estábamos en el mundo, al extremo de que cogía un tiesto y se rascaba del dolor. Y estando en esa aflicción, fuera de que la esposa lo criticó, vinieron 3 amigos íntimos, amados. Estuvieron una semana delante de él viéndolo sin hablarle, porque veían el dolor y la aflicción de Job en la que estaba en su enfermedad. Y lloraron ellos. Y empezó el diálogo después de esa semana entre ellos y Job y él y ellos. Y en este particular, hermanos amados, el que estaba afectado era Job, no eran ellos.
Pero ellos empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar y a criticar y a señalar, lejos de entrar en una rogativa o de una petición delante de Dios para que viniese la sanidad a Job. No, empezaron a tratar con él. Usted se cree justo, se cree aquí, porque Job hablaba. Yo le daba de comer al pobre y a la viuda atendía y todo lo demás, ¿verdad? Dentro de sus justificaciones. Pero para cortar el punto, hermanos amados, llegó el momento en que Job, hablándole Dios directamente a él desde el torbellino, le dijo él, es que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y pongo mi mano en mi boca y me arrepiento en polvo. Él vino y reconoció que él no había entendido a Dios, lo había reconocido como tal. Solo de oídas había oído que había un Dios y actuaba en su voluntad, pero en ese momento entró él en un creer de que verdaderamente estaba sordo y de que en verdad no había visto a Dios cara a cara como Dios quiere mostrarse a cada una de nuestras vidas. Y estando en ese punto, hermanos amados, después de que Job reconoció esto, viene Dios y empieza a hablarle en 3 versículos bíblicos a estos varones que con él estaban y les dijo en el 42:7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto con respecto a mi siervo Job. En el argumento que ellos tenían, ellos también estaban mal, porque estaban calumniando, señalando al que estaba enfermo. Como dice el libro de Santiago, ¿verdad? Si alguno está enfermo, pero lejos de nosotros orar, por algo tiene que ser, quién sabe cómo está caminando. Eso hicieron esos 3 varones. Y ahora les dijo el Señor a ellos, pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrecerle holocausto, no por él, sino por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Aquí habla de que ellos en el argumento que tenían con Job estaban hablando mal de Dios. Por algo Dios te tiene así, acusando a Dios de la situación de Job. Y acá el Señor les dice, yo no quiero tratarlos a ustedes afrentosamente. Ofrezcan holocausto por ustedes. En 2 palabras, sacrifiquen sus vidas, hablen verdad para que yo no os afrente. Y mi siervo Job orará por ustedes. Y dice que ellos fueron y hicieron eso, pero en el versículo 10 dice, después de que Job oró por ellos, dice, Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. En la oración eficaz del justo, si yo confieso mi falta, si en verdad estoy mal y digo, Señor, es que no te he visto cara a cara, no estoy reconociendo quién eres tú en mi vida, Dios va a venir y a quitar mis padeceres, mis situaciones negativas, adversas, porque yo, en lo que respecta a mí como cristiano, cuando veo a otro hermano, voy a orar por él, no señalándole, no acusándole, sino temiendo a Dios para que Dios no me trate a mí afrentosamente. Porque tenemos que hablar bien de Dios. Y Dios no quiere el mal de nosotros, Dios quiere el bien. Y dice la Escritura en el libro de 1 de Pedro o 2 de Pedro que Cristo no ha venido porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, hermanos, acá, si usted quiere ser sanado, si yo quiero ser sanado y que mi alma o mi espíritu progrese, crezca, no me sienta que estoy chiquitito, como nos enseñaba el Señor el miércoles, ¿verdad? Que decimos es que yo no crezco, no crece porque no hemos confesado, no crezco porque yo no he puesto mi mano sobre mi boca, como lo hizo Job, reconociendo de que de oídas lo había oído, pero ahora tenemos que verlo cara a cara, en lo que nosotros estamos viviendo en verdad, porque de Dios nadie se esconde, aún las tinieblas le son luz para Él. Entonces, es una bobada, perdonando, que nos escondamos de nuestros pecados, porque Dios sabe que los tenemos.
tenemos que venir y actuar de la manera que Job actuó, reconociendo, vuelvo y repito, de que tal vez lo hemos oído de oídas, pero no lo hemos visto claramente en la acción de nuestras vidas, para que la oración del justo se vuelva eficaz. En la justicia de Job, en lo que Dios trató con él, vino y oró por sus amigos, y Dios no los trató afrentosamente a ellos, y a Job lo sanó de su lepra o de lo que tenía, y le restituyó todas las cosas. Eso me llamó mucho la atención para aplicarlo. Amén, hermanos amados, que Dios me los bendiga. Amén, así es. Dios es bueno, amados hermanos. Lo importante es entender que necesitamos de nuestro Dios y que tenemos que reconocer lo que hay interno y presentarlo delante de Dios con el objetivo de que seamos libertados, seamos sanados, para entonces poder ver esa respuesta oportuna. ¿Queda claro esta estrategia, hermano Leo? ¿Algún otro? Porque ya estaríamos cerrando aquí. Ok, hermano Leo, si gusta, pasa y vamos buscando Efesios 6. El versículo 18, vamos a continuar con la parte B del versículo, que sería la segunda estrategia que Dios quiere traernos. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Yo quiero referirme un poco a lo que, a cómo menciona o cómo especifica, digamos, este pasaje que estamos viendo en cuanto a el cómo oramos nosotros, ¿verdad? No tanto en forma, sino en el fondo, dirían. Porque empieza diciendo, bueno, este versículo dice, ¿cuál era? Mateo 6, 7. ¿Verdad? Y orando así, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y vanas repeticiones dice que es, en el Strong dice que es, mira, vanas repeticiones no era el de que piensan que por su mucha palabrería serán. Entonces, palabrería dice que es locuacidad, es decir, prolijidad. Algo prolijo es algo que puede ser largo, dilatado con exceso, pesado, molesto, pero también cuidadoso o esmerado, ¿verdad? Y algo locuaz es que habla mucho o demasiado. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿qué tipo de narrativa puede ser algo que calce con esto, con prolijidad y con locuacidad? Lo único que se me viene a la mente es como un discurso, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando a ustedes les dicen, están sentados y dicen, ahora pase tal persona a dar discurso, yo lo que digo es, ay, qué pereza, porque va a ser mucho rato en el que va a tener que escuchar sin poderme mover, y eso a mí me mata, ¿verdad? Eso no es lo que quiere Dios, porque en un discurso ocurren muchas cosas que por la formalidad del evento que sea, se tienen que mantener en cuanto a apariencia, ¿verdad? Para un discurso, ustedes ven, no sé, no sé, imaginemos un ministro que llegue a dar, ustedes se imaginan al hermano, no, al ministro, subiéndose en sandalias y pantaloneta a dar un discurso, ¿no, verdad? O que, por eso fue que dije mae, porque se imaginan al ministro diciendo, es que este mae no sé qué en el discurso, utilizando palabras, jerga coloquial, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Entonces, un discurso es algo que calza con eso porque tiene que mantener su formalidad, sus palabras bonitas, su elocuencia, ¿verdad? Y eso no es lo que quiere Dios, porque dice que en el momento que yo vaya a orar, primero dice que me metan lo secreto, ¿verdad? En el pasaje anterior, ¿verdad? Y si nos devolvemos a qué significa, lo secreto es escondido, es decir, privado, ¿verdad? Entonces, si Dios no quiere que yo presente esa formalidad, ¿verdad? Que no dice que sea irrespetuoso, porque con Dios hay que ser reverente, ¿verdad? Pero no quiere que presente esa formalidad, esa apariencia, esa palabrería, y más bien quiere que entre en lo íntimo. Él lo que espera es que yo realmente me presente tal cual soy, ¿verdad? En la oración, que me presente tal como soy yo, que no vaya pensando en qué palabras bonitas voy a usarle a Dios, sino que me preocupe más bien que en el momento en el que yo me presento ante Él, Él realmente pueda ver quién soy yo y qué es lo que hay en mi corazón.
¿verdad? Porque si yo llego y pienso en mis palabrerías, vamos a ver, ustedes podrían abrir su corazón usando full elocuencia y hablando lo más lindo. No, no hay forma, ¿verdad? O sea, por lo menos yo no me imagino así. Si yo quiero abrir mi corazón, yo incluso me imagino sentándome, respirando profundo y empezando a hablar sin preocuparme cómo lo diga, sino soltando, nada más. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Entonces yo siento que eso es lo que Dios espera, ¿verdad? Él dice que nos metamos en lo secreto, o sea, que nos metamos en lo íntimo y que así de íntimos seamos con Él, ¿verdad? Entonces, si yo pienso en que, o si yo siento que cuando yo voy a orar, estoy hablando con la pared, tal vez, o simplemente no siento como que hay alguien escuchándome, es que tal vez todavía tengo esa muralla de formalidad o de que tal vez no estoy entendiendo que yo realmente tengo que llegar a abrirme, a ver lo íntimo, y para eso yo tengo que respirar profundo y prepararme para sacar, entendiendo que ahí está Dios escuchándome, ¿verdad? Y en la parte de lo íntimo de esa relación que hay que llegar a verse uno en la oración para que sea eficaz, yo solo puedo pensar en Abraham, ¿verdad? De cómo él se llamaba a su amigo, que cómo lo veía cara a cara, ¿verdad? Es eso lo que tenemos que llegar, y entonces si Dios nos pide que lleguemos a eso, quiere decir que no es algo imposible, ¿verdad? Sino que es algo que tenemos que buscar, y es la forma en la que nuestra percepción tiene que cambiar a la hora que yo voy a orar por Él. No es un evento formal, ¿cómo puedo decirlo? Un evento que tengo que organizar, o bueno, tal vez sí, ¿verdad? Sí, puede ser una estrategia. Yo tengo que agendarlo porque si no, nunca lo hago, ¿verdad? Se me olvida, pero digamos, no es un evento que tiene que tener su estructura, su formalidad, no, lo importante es que yo a la hora de entrar llegue y pueda expresarme, olvidándome de todo eso más bien, no simplemente abriéndome, entender que es esa intimidad con Él, que ahí estamos solo Él y yo, y que Él lo que va a hacer es recibir lo que yo voy a darle, ¿verdad? Eso era lo que quería expresar. Amén, así es. Ya voy un segundito porque me llama mucho la atención dentro de la definición del hermano Leo en lo que es la parte del discurso. Normalmente muchos discursos los hace otra persona, no necesariamente los hace la persona que los va a dar, ¿verdad? Por lo menos en los actores de Hollywood o personas así sumamente importantes pasaron por no sé si es el manager o alguien como para revisar que lo que vaya a decir más bien no lo exponga además. Pero en este caso es todo lo contrario. En este caso nosotros nos exponemos al Señor de más, abriendo todo nuestro corazón en esa intimidad. El hermano hablaba de Abraham. Moisés fue un varón que envió cara a cara a Dios y habló cara a cara a Dios, pero ¿dónde hablaba cara a cara? En el monte. ¿Y subía con todo el pueblo? No, subía solo, porque él sí dejó que Dios viera lo que había en su corazón. El pueblo temió y por eso no tuvo acceso. Y por eso le costó mucho salir adelante el pueblo. Y por eso lo que hablaba constantemente, podríamos decir que eran vanas repeticiones. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué estamos aquí? Mejor vamos a Egipto. En vez de hablar cara a cara con Dios, como lo hizo Moisés, porque él sí decidió intimar con Dios. Él sí decidió mostrar lo que había en su corazón, reconocer sus faltas, que había pecado. Y Dios en su misericordia se extendió hacia él a darle respuesta, porque Moisés entró a la tierra prometida. No, porque aunque hablaba cara a cara con Dios, ¿le obedeció? No, pero dejó Dios de evitar que él viera hacia dónde iba su pueblo. No, porque tal vez en el anhelo no pudo entrar físicamente, pero sí pudo verlo. Y entró en el corazón al reino de los cielos, pero pudo mirar la promesa que Dios había hecho anteriormente a su pueblo, hacia dónde iban dirigidos, porque dice la palabra que él vio la tierra prometida, ¿correcto? Dios no fue escaso con Moisés, tal vez no cumplió la petición en plenitud por lo que él hizo en desobediencia, pero Dios atendió a su oración. Si queremos que Dios atienda nuestras oraciones, amados hermanos, tenemos que ser claros. No hablar lo que otros hablan, sino ser tal cual cada uno de nosotros, para que entonces la respuesta de Dios venga a nuestras vidas. Hermano Carlos, y sí lo vamos a dejar ahí porque tenemos que orar por los papás en esta mañana. Quiero acentuar parte de lo que dijo el hermano Leo.
no quiero irme sin que nosotros lo tengamos bien claro. La Escritura habla de que engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero ¿quién lo conoce? Dios. Dios. El único que se engaña a sí mismo es uno. Y dice la Escritura que del corazón, ¿ok?, salen buenas cosas y malas cosas. En dos palabras, en nuestro corazón está el bien, sí, porque ya está Cristo, pero hay una parte que es negativa todavía. Y de la parte mala del corazón, dice, salen los adulterios, las fornicaciones, los robos, las mentiras, los crímenes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que abrir nosotros con respecto a lo que el hermano decía? Hablar con elocuencia delante de Dios, o entendiendo esas escrituras, abrir la parte dañada del corazón. Porque en el corazón están los sentimientos, pensamientos. Y eso es lo que tenemos que hablarle al Señor. Desnudos. Porque muchas veces venimos a hablarle a Dios y nos ponemos como los del desierto del Sahara, que se cubren toda la cara y se tapan. No, quitarnos todo nuestro atuendo de religiosidad, de arrogancia, tal vez de miedo, porque el pueblo le tuvo miedo a Dios. Habla tú con él porque nos va a matar. Si los hubiera querido matar, los dejen en Egipto. Y ahí es donde quedaron velados ellos de quién era Dios para sus vidas. Que no estemos velados nosotros. Presentémosle la parte dañada del corazón, hermanos amados, para que entonces Dios haga esa obra perfecta en cada una de nuestras vidas en oración. Amén. Amén, así es. La próxima semana entonces entramos a ver la siguiente estrategia, amados hermanos, que sería velar. Igual ese va a estar fundamentada en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18, la parte B. La otra semana lo vamos a desarrollar hasta donde igual también podamos, y ahí el Señor nos va a seguir entregando más estrategias, no solo estas dos que iban unidas a lo que hemos venido viendo a través de Pablo, sino que el Señor como maestro nos hizo entender que habían otras estrategias más que también podíamos usar y que son sumamente importantes para que en medio de estas batallas que enfrentamos como pueblo podamos salir victoriosos y podamos salir bien librados. Vamos a estarnos poniendo en pie, presentando esta palabra delante del Señor, pidiéndole al Señor que en verdad podamos entrar en ese aposento y orar en nuestro corazón, abriendo nuestro corazón, como decía el hermano Carlos, nuestro hermano aún Leo, y en este caso poder mostrarle al Señor la parte dañada que necesita ser restaurada, porque el Señor decía, confesaos unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Y lo que Dios quiere es sanar esa parte maleada en nuestras vidas para que entonces completamente seamos de Cristo. Padre, delante. Sí, ya casi voy a orar nada más. Nada más voy a orar para cerrar aquí y ya pasamos a lo que es la parte del Día del Padre. Eso es algo de lo que se recibió. No, okay. Padre, delante de tu presencia, Señor, agradecidos, mi Dios, porque tú eres claro con cada uno de nosotros, nos muestras todas las cosas, Señor. Porque tú no dejas nada oculto, Padre, aún nos enseña lo necesario que es intimar contigo, Padre. Entrar en nuestro aposento y conversar contigo, mostrarte, Padre, lo que hay en nuestro corazón. Que esa estrategia podamos aplicarla todos los días de nuestra vida, Padre. Cuando lo veamos necesario, conveniente en nuestro diario vivir, Señor. Que podamos abrirnos delante de tu presencia, Señor, y procurar confesar aún lo que está dañado en nuestras vidas para que así venga esa sanidad completa sobre nosotros, porque tú quieres restaurarnos, tú quieres levantarnos, Padre, que a medida que oremos entremos a cuentas contigo, Señor, y veamos aún la respuesta de tu mano, Padre, que siempre haya gratitud en nuestro corazón, porque tú no eres escaso, Padre, tú no nos dejas postrados en el desierto, tú tienes preparada senda, Señor, derecha para cada uno de nosotros, que por eso siempre estemos agradecidos, Padre, y seguros, Señor, que si nuestra oración es certera, eficaz, adecuada, Padre, si tiene un propósito específico y clamamos a favor de ella, tú atenderás a nuestra oración, Jesús, y serás propicio para cada uno de nosotros. Bendícenos en esta mañana y ayúdanos, Señor, a ser diligentes en todo lo que tú nos pidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.